Los saludo en este nuevo encuentro de Mateando la Educación. Mateando. Y hago ello porque el ponerle mateando hace que el clima de la relación entre mi persona y ustedes va a ser disipado de toda misión académica o profesoral. Yo quiero hablar el lenguaje del ciudadano común. Cada vez que yo he trabajado en un libro, siempre he tenido en cuenta que el que me tenía que leer, si es que lo hacía, era un ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie es una expresión que se utiliza tal vez más en el periodismo o en lenguaje coloquial que en el conceptual o científico. Hace referencia al hombre común. Este hombre común es algo que, voy a adelantar algo ahora, va a tener que ser revisado más adelante para que cuando estamos pensando en una educación, la educación es, podríamos decir, perdóneme la expresión, un ciudadano de a pie pichón, un niño, un adolescente, pero ahí ya está en ciernes el hombre, la persona que va a ser después. Entonces, volviendo a esa palabra, persona es un concepto muy complejo. Permítanme que lo deje para unos párrafos más adelante. Cuando uno piensa, uno va a una conferencia, ve una película, lee una novela, está mirando, pensando desde una estructura mental que está compuesta por conceptos, por prejuicios. Esta palabra tiene una connotación muy peyorativa, pero la tomo en su sentido etimológico. Pre-juicio quiere decir el juicio que tiene la persona sobre algo, sea lo que fuere, que no habiendo pasado por las etapas que el juicio impone, tanto judicial como de construcción de pensamiento, no habiendo pasado por esos conceptos, el juicio está formado por prejuicios. Y esos prejuicios van introyectándose en nuestra conciencia muy sigilosamente, muy paulatinamente, hasta que pasa a formar parte de nuestro acervo de palabras, sin que haya mediado en ello la voluntad de esa persona. Entonces, como nos estamos ubicando en un plano investigativo, la investigación requiere de ciertas precondiciones. Si yo quiero investigar cómo funciona el universo, debo saber varias cosas antes de ponerme a investigar para que cuando digo esa es una estrella, sepa con certeza que es una estrella. No me deje engañar por lo que los sentidos me presentan. Entonces, el criterio es la confabulación, perdónenme la palabra, pero la digo con el sentido de revolver un poco el avispero. La confabulación que tienen todos esos prejuicios en el fondo de nuestra conciencia
y que se van a ir presentando en la medida en que avance nuestra capacidad de ir metiéndonos hacia el meollo del tema que quiero investigar. Es decir, investigar es una palabra que desde el secundario probablemente, o tal vez antes, en las aulas se oyen siempre. Bueno, investiguemos este tema, investiguemos aquello. ¿Qué es investigar? ¿Es ir a buscar algo nomás? No. Investigar exige ciertas condiciones, una predisposición de la formación de esa persona que investiga para que no se confunda. Se me ocurre ahora en este momento una película policial, la mirada del detective, que es el primer actor de la película, que detecta y encuentra en distintos lugares cosas que los demás no vieron. Entonces, investigar requiere también de un aprendizaje. Entonces, vuelvo sobre esto. La palabra criterio. Yo que tengo años suficientes para citar a un señor poeta de nuestros tangos, Enrique de Cepolín, él dice: en tu mesa milagrosa yo aprendí filosofía. Aprendió en su mesa milagrosa. Por supuesto, acá hay una metáfora. ¿Qué quiere decir que es milagrosa? Que la mesa de ese café que está rodeada de personas que están proponiendo un tema, debatiendo, discutiendo entre ellos, ahí hay conceptos, ideas que se interponen, que chocan entre sí y se van puliendo. La mirada del poeta, que siempre es mucho más profunda, dice: yo aprendí filosofía en ese momento, en ese lugar. Pero dice en un tango: hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. Fíjense que esta palabra, quitándole lo de religioso que tenga, tomando la palabra en el sentido lato que tiene, que no hay criterios hoy. Cuando no hay criterios, está denunciándose una pobreza conceptual, una pobreza de palabra, una pobreza de lenguaje, en que todo es lo mismo. Y ya que hablamos de docencia, termina diciendo: lo mismo un burro que un gran profesor. Por lo tanto, está diciendo: el gran profesor es alguien con formación, o debiera tenerla, para desempeñar la función que cumple. Si no la tiene, no es un gran profesor. Por eso Disceplo no dice un profesor, dice un gran profesor. Que ese gran profesor, que es alguien que está reconocido por su sapiencia, por sus escritos, por sus investigaciones, ese gran profesor, visto a los ojos del que no tiene criterio, lo pone en la misma condición del ladrón. Entonces, tomo una definición de criterio. Con la palabra criterio en general nos referimos a una norma, tabla, escala o cálculo, a partir del cual es posible conocer la verdad. Fíjense que la definición, que es de la Real Academia Española, claro que hoy hay que quitarle lo de Real, pero lo tengo grabado de muy joven. Para la Academia Española, el criterio conduce a la verdad. ¿La conduce como? Por sí misma. No, porque el criterio formado
ha posibilitado que los conceptos que se van a usar ya tengan peso propio, tengan sentido propio, y que la palabra que dice es clara para quien la recibe. Por lo tanto, la comunicación está contenida por los criterios que se tiene formado. Ahora bien, termino con la definición. Es posible conocer la verdad o tomar una decisión determinada. Es decir, la decisión es en una convergencia de posibilidades. En esa convergencia me quedo con esta, que me parece la más viable. La capacidad de combinar cualidades personales con conocimientos y experiencias relevantes para formar opiniones y tomar decisiones. Es decir, estamos hablando de algo que los de ustedes que estén escuchándome, sean alumnos o sean docentes de distintos niveles, coincidirán conmigo que el concepto criterio no aparece en las aulas, no se les forma el criterio. Y si a eso le agregamos que hay un método totalmente vigente, premiado por muchos profesores que juzgan el conocimiento del alumno por su capacidad memorística. Cuando le pregunta ¿qué es tal cosa? Y hay una respuesta, él puede decir está bien, está mal, tiene una respuesta. Yo he sido testigo, no puedo decir cuándo, dónde, no me atrevería a revelarlo, en una mesa de examen en que la presidenta, bueno, ya con eso definí que es mujer, le pregunta al alumno algo. El alumno responde con mucha soltura y con una precisión que está hablando de una persona que piensa. Yo, cuando terminó, la miré para decir, muy bien, y oigo que la profesora le dice, eso no fue lo que yo dije en clase. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? En vez de decir, no, me parece muy bien su definición. Me gustaría ver si recuerda cómo yo la definí, porque mi definición tenía algunos aspectos que usted no menciona. No, no había dicho lo que ella dice. Es decir, la exigencia del memorismo es un látigo terrible, sobre todo en la secundaria. No está exenta la universidad. Entonces, formar criterio requiere saber de cosas que tal vez no sean específicas de la investigación que tiene, que inmediatamente diga, eso está mal, eso está bien. El criterio va acomodando los pasos del pensamiento para decir, por aquí no, por aquí no, por acá, entonces tengo que relacionarlo con tal otra. Ese criterio es fundamental en la formación de una persona. A tal punto entonces que para definir una época como la que definía Cepolín, que era la década del 30, casi podría decir calco inmediato de lo que está pasando hoy, en que todo está mezclado, todo vale. El presidente puede decir, me cago en la Constitución, como si tal cosa. Entonces, si esto se entiende, quiero señalarles que
yo voy a estar llevando en este simple a lo complejo, no un camino recto que se puedan adivinar los pasos siguientes, sino voy a merodear por esos conceptos para poder verlos desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas, y por eso algunos de los encuentros pueden aparecer como demasiado ruidizos para la captación, para el entendimiento, para lo cual, repito, tiene la versión de texto en la que las cosas están explicadas como un texto que tiene la ventaja de que se puede volver para atrás y volver a leer lo que se leyó. Entonces, quiero seguir con lo siguiente. Hay otro aspecto que en el sistema educativo no está presente, que es lo que desde mediados de los 80 apareció como un concepto fundamental que se llamó la batalla cultural. La batalla cultural hace referencia a una cultura, en nuestros casos las indoamericanas, con la especificidad que tiene la cultura argentina, en la cual hay palabras, hay conceptos que los empezamos a usar sin que tengamos total conciencia de qué estamos diciendo. Cuando hablamos de individuo, dije antes, lo único que estoy diciendo es que es una unidad indivisible. De la persona que voy a hablar no dice nada. Cuando hablo de una persona, la persona exige mayor cantidad de detalle, exige definirlas desde distintos puntos de vista y definir un nivel de la conciencia que por regla general está oculto a la simple vista, que lo podríamos definir como el nivel espiritual, sin que esto tenga la menor relación con lo religioso, o la subconsciencia, como la definió Freud, como aquello que queda por debajo, y como queda por debajo, no aparece a la mirada superficial. Un ejemplo que daba un profesor en clase, que lo había citado de un investigador estadounidense que ahora no recuerdo, decía que la conciencia es como un río, tal vez pensando en Heráclito. En ese río van cayendo piedras, cosas que se quedan, y la superficie, en la medida que eso está por debajo, empieza a ser una ondulación. Esa ondulación se ve de afuera, pero no se percibe el porqué de esa ondulación. Para poder decir, esta ondulación se debe a, hay que meterse por debajo, bucear y encontrar las piedras que han producido eso. Fíjense que me parece una metáfora muy sencilla para comprender cómo funciona la conciencia. Entonces, si la conciencia de la persona funciona así, yo voy a hacer un paralelo, tal vez un poco forzado. La cultura de un pueblo, podríamos decir, funciona de ese modo. Pero a esa cultura van apareciendo vía medios de comunicación, vía ciertas lecturas o ciertas cosas que pasan por nuestras manos, y que nosotros sin darnos cuenta hay una palabra que pasó por ahí que me produjo una sensación de ¡ay, qué linda! O
qué profunda, es importante para cierta cosa, se va al fondo y la perdemos a la mirada superficial. Entonces, esos que están allí y no sabemos, pero que sin embargo de todos modos están ejerciendo una presión sobre nuestra conciencia, podemos llamarlo prejuicio, porque es un juicio que funciona, que lo tenemos, pero nosotros no hicimos ningún análisis previo para incorporarlo a nuestro lenguaje. Entonces, ese prejuicio se va conformando junto a otros y la incidencia de la cultura anglosajona, fundamentalmente, empieza a dejar palabras que es individuo, que es me olvidé lo que iba a decir, que es aquel que, Edward Bernays habla de esto, que es el demandante de un producto, vamos a decirlo así. Ese demandante va a comprar, dice Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, va a comprar algo que le gustó, pero que tal vez no le sirva en su casa. Ahora, ¿por qué va a buscarlo? Porque la publicidad ha martillado sobre sus oídos y sus ojos para decirle, esto es muy útil, esto es lindo, es maravilloso, resuelve todos los problemas de su casa. Entonces, entro al supermercado, lo veo en la góndola y lo compro. ¿Lo compré por una razón? Sí. ¿Esa razón es consciente? No. Y sobre esto, Edward Bernays ha escrito un tratado en 1923 que habla de la importancia de trabajar sobre el subconsciente público.